Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros. Le vamos a presentar una muy interesante entrevista que nos tiene la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Gaby de León, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, y el día de hoy estoy muy contenta de darle la bienvenida a la doctora Adriana Favela Herrera. Ella es doctora en Derecho y maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en varios cargos en materia electoral, especialmente fue magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, muchísimas gracias por estar aquí en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral. Gracias, Gaby, por la invitación, y para mí es un honor poder platicar con todas las personas. Gracias. Uno de los temas que hay que poner sobre la mesa es precisamente el de la violencia política en contra de las mujeres, específicamente en los procesos electorales. ¿Le parece si hablamos de este tema? Claro que sí, Gaby. ¿Qué tal si empezamos por lo básico? ¿Qué es la violencia política? Mira, pues la violencia política es cualquier acto o omisión que se esté realizando, generando, para poder afectar los derechos político-electorales de una mujer que está participando, por ejemplo, en una elección, como cuáles serían, por ejemplo, si tú quieres estar participando por una candidatura, que entonces el partido político esconda la convocatoria y entonces que las mujeres no se den cuenta para poderse inscribir, o bien que una vez que te registras como candidata, pues entonces resulta que no te dan los recursos suficientes para poder llevar a cabo tus actos de campaña, entre otras circunstancias, o bien cuando ya asumes el cargo de elección popular, entonces te quieren hacer renunciar de ese cargo, y todas estas cosas simplemente por el hecho de que eres una mujer. No es una violencia que pueda ser aplicada tanto a hombres como mujeres, sino simplemente es por el hecho de que eres una mujer. Entonces, y entonces esto es lo importante de esta violencia política por razón de género, que así se ha estado definiendo. Y obviamente, pues, mientras más mujeres participan en una elección, pues entonces más violencia se puede generar porque están ahí estas mujeres participando y buscando acceder a un cargo de elección popular. Claro. A ver, ahorita mencionaba usted las acciones y omisiones. Creo que en el tema de las acciones, bueno, pues nos quedaría claro pues alguna agresión, algún acoso, incluso agresiones físicas. Pero respectivo de las omisiones, ¿cómo se presentan? O sea, ¿cómo las mujeres que nos escuchan pueden identificar ese tipo de violencia política? Mira, por ejemplo, unas omisiones que se dan de manera generalizada es cuando las mujeres forman parte, por ejemplo, de un órgano colegiado, ya sea que, no sé, seas diputada o regidora, ¿no? Y entonces se hace una convocatoria, por ejemplo, en el ayuntamiento para el cabildo, el órgano que ahí está tomando decisiones, y resulta que convocan a todas las personas menos a ti, ¿no? Y no hay una justificación objetiva, razonable, de por qué a esa mujer regidora en concreto no se le convocó. Y eso es cuando se genera entonces una violencia política por razón de género por una omisión. ¿Por qué? Porque al dejarte de convocar a una reunión del cabildo, entonces eso quiere decir que esa mujer ya no va a tomar parte en las decisiones que se van a estar tomando en ese órgano colegiado, ¿no? Ese sería un ejemplo. Perfecto. Y bueno, ¿cómo se origina este tipo de violencia o por qué es exclusiva en contra de las mujeres?
Pues mira, yo digo que esta violencia es exclusiva en contra de las mujeres porque desde hace varios años ya hay un principio de la paridad entre los géneros que obliga a los partidos políticos a registrar mujeres en la mitad de las candidaturas a los cargos de elección popular. Y antes lo que se hacía era registrar casi siempre a hombres como candidatos a esos cargos. Entonces, cada espacio que un hombre deja de tener y que es ocupado por una mujer, eso empieza a generar un cierto descontento, ¿no? ¿Y cuáles son las reacciones de algunos hombres? Bueno, pues entonces violentan a las mujeres para que ellas no para sigan desanimarlas, por así decirlo, para que piensen que esto, el tema político, la toma de decisiones públicas, pues no es para ellas y las desaniman en la participación. Claro, las desaniman en la participación, las agreden y las agresiones pueden ser de múltiples índoles, por ejemplo, emocional, psicológicamente, físicamente. Te digo que han llegado inclusive desde golpes hasta la muerte de las personas mujeres que están participando. Y obviamente porque los hombres parten de la base de que ese espacio realmente les correspondía a ellos, que ellos son los que tienen derecho a participar y que obviamente también parten de la base de que ellos son más inteligentes que los hombres o que pueden ocupar esos cargos con mayor pues relevancia que lo que hace una mujer, ¿no? Y por ejemplo, Gaby, bueno, pues tú eres integrante del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, además de que eres integrante, eres la presidenta. Entonces, seguramente, tal vez cuando ya llegaste a este cargo, pues seguro te encontraste con mucha oposición. No sé si de tus compañeros, pero sí seguramente del exterior, ¿no? De la gente que tenías que estar tratando de decir, bueno, como una mujer es la presidenta de este órgano tan importante, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia política, en el tema electoral, no solamente estamos hablando de aquellas mujeres que son candidatas, sino también se da en contra de las mujeres que ya están ejerciendo el cargo, ¿no? Exactamente. Entonces, en el caso de las mujeres que ya llegan a asumir el cargo de elección popular, primero luego es muy común que haya muchas manifestaciones en su contra y que no las quieran dejar asumir el cargo, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos muy claros en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Y luego ya cuando las mujeres logran asumir el cargo, entonces viene también una serie de violencias, porque entonces los estados no les dan recursos, los recursos, claro. O les cierran las instalaciones, o bien les obligan a renunciar. Y ya hace rato las amenazan, ¿no? Han tenido muchos casos de mujeres que prefieren renunciar antes de seguir con el encargo. Claro. Pero fíjate, prefieren renunciar porque las ponen en una situación de vida o muerte o en una situación límite. Y recuerdo, por ejemplo, los casos de Oxchuc y Chenaló en el estado de Chiapas, donde algunas de las presidentas estaban amenazándola para que renunciara, tratándola de llegar a esa circunstancia. Ella no lo hacía. Entonces, ¿qué hace la comunidad o los que estaban en contra de ella? Pues entonces secuestran a 2 diputados locales, los llevan a la plaza pública, los desnudan y los iban a empezar a quemar. Entonces, y le decían, los vamos a quemar por tu culpa, porque tú no quieres renunciar. Entonces, ante esa circunstancia tan grave de poner en peligro la vida de otras personas, entonces ya la presidenta municipal renuncia, presenta obviamente el escrito, y ya el Congreso local de Chiapas le da el trámite correspondiente y se designa a un hombre para que ocupe ese lugar. Y esto es lo que siempre encontramos, Gaby, es yo te violento, yo te amenazo, yo te obligo a que renuncies a tu cargo o a tu candidatura, pero no para que una mujer asuma esta función, sino para que la asuma un hombre, para que la asuma un hombre. Claro. Entonces, por eso es una violencia política por razón de género, porque yo te violento por el simple hecho de ser mujer y obviamente porque estás siendo candidata o estás ocupando un cargo que desde mi punto de vista
no tiene la capacidad y tú no deberías de estar ahí, sino que un hombre es el que lo tendría que estar ejerciendo. Claro. Ahora, estos casos que nos comenta, consejera, bueno, son los más extremos y además los más visibles. Sin embargo, hay otras conductas que son muy veladas, que son muy sutiles, que también generan o que también caen en el supuesto de violencia política por razón de género y que incluso las mujeres, en algunos casos, ni siquiera las pueden llegar a identificar como este tipo de violencia, ¿no? Claro. No sé si han tenido algún caso de acoso, de invisibilización. Bueno, mira, sí hemos tenido, o sea, muchos casos que nos platican, ¿no? ¿Y por qué se da esta circunstancia de que a veces ni siquiera las mujeres podemos estar detectando los casos de violencia? Pues porque vivimos en una cultura patriarcal, machista, que casi siempre nos dicen que a las mujeres les corresponde el rol de cuidado en las casas o de los hijos, hacer la comida, hacer los quehaceres del hogar y pocas veces salir a la esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, muchas mujeres que no han tenido la oportunidad de aprender que tenemos derechos, de que tenemos que ejercerlos, piensan que eso es como algo normal. O muchas veces, aunque ya hayas estudiado y tengas otras condiciones, también de alguna manera te vas acostumbrando al trato de que si llegas a un trabajo, pues no te tomen tu opinión, de que si formas parte de un órgano colegiado, entonces todo el mundo pone atención cuando habla el hombre, y cuando ya la mujer toma la palabra y empiezas a hablar, entonces todo el mundo se voltea y empieza a platicar de otras cosas que para ellos son más importantes, ¿no? Entonces, sí se da mucho ese caso, o por ejemplo en las candidaturas hemos tenido también, no denuncias, pero sí tenemos estudios desde el INE, por ejemplo, de cómo los partidos políticos le otorgan mayores recursos, a los candidatos que a las candidatas, que a las mujeres. Claro, ¿no? O sea, sí te postulo, pero no te apoyo pero no con te apoyo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues esos son algunos ejemplos que se pueden dar. O también, por ejemplo, como los partidos políticos postulan a las mujeres, pero son pocos los spots que salen en radio y televisión o salen a que las hablan 2 de de la esas mañana, candidaturas, claro, ¿no? O sí. sea, y luego también las mujeres nos dicen, es que luego para nosotros, ya que eres electa, es un poquito difícil estar en la toma de decisiones porque muchos hombres se reúnen, se van a la cantina, al bar, a una cena y ahí es donde toman la acuerdan, decisión, claro. ¿no? Cuando la mujer entonces tiene que estar en su casa dándole de cenar a los hijos, revisando tareas, bañándolos y haciendo que se duerman. Entonces, son muchas condiciones que todavía tenemos que enfrentar las mujeres. Bueno, vamos a una pausa. Estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, platicando con la doctora Adriana Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral. No se vaya, regresamos. Estamos hablando del tema de violencia política por razón de género. Gracias por regresar a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos con la consejera Adriana Favela Herrera. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral y estamos precisamente hablando del tema de violencia política por razón de género. En la primera parte del programa, hablamos de qué es la violencia y cuáles son sus formas. Y yo quisiera que nos platicara, consejera, ¿qué hacen las instituciones, tanto el Instituto Electoral de Coahuila como el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué están haciendo para erradicar y para apoyar a las mujeres que sufren violencia política por razón de género? Pues mira, yo creo que lo primero que estamos haciendo es difundir la información, tratando de sensibilizar de que existe este problema y que obviamente, pues las mujeres denuncien, ¿no? Pues eso es importantísimo, sí, Gaby. Luego si no denuncian, las presionan. Claro, y las presionan, ellas a lo mejor ceden, porque eso es la cuestión que es lo que se busca con la violencia política por razón de género, que esa mujer que está participando, ya sea en una contienda electoral, que está ocupando un cargo de elección popular, finalmente sea presionada y llegue a dejar esa participación para abrirle el paso a un hombre, ¿no? Entonces es muy importante que se denuncie, es muy importante también
que se creen, bueno, que se denuncie y obviamente, bueno, pues pueden acudir a ustedes como Instituto Electoral del Estado de Coahuila, pero también cuando tenemos algún tipo de circunstancia, por ejemplo, que esa violencia se da en los spots de radio y televisión, entonces pueden acudir ante el INE para que nosotros, desde las oficinas centrales, desde la Comisión de Quejas, podamos revisar ese problema y, en su caso, ordenar que se suspenda la difusión de ese spot. Y lo hemos hecho en varios casos, ¿no? Hemos tenido muchos spots que han sido denunciados, donde se violentan las mujeres. Por ejemplo, el caso de Marta Erika Alonso, que ella fue candidata a la gubernatura de Puebla y que luego ganó, y que, bueno, pues ya falleció, que en paz descanse. Ella, por ejemplo, sufrió muchísima violencia cuando fue candidata, porque entonces los spots de algunos partidos políticos decían que ella obviamente no sabía de política, que estaba participando como candidata a la gubernatura porque era su esposo, Rafael Moreno Valle, quien iba realmente a gobernar, e inclusive decían, es que esa mujer que sabe, ¿no? Esa mujer qué idea va a tener de las cosas. Y había inclusive, Gaby, un promocional que a mí la verdad me daba mucho coraje cuando lo veíamos y lo analizamos en la Comisión de Quejas, porque haz de cuenta que tomaron el cuento de Blancanieves, ¿no? Y entonces llegaba ella, Marta Erika, y se ponía frente al espejo y preguntaba que quién iba a ser gobernadora de Puebla. Y entonces el espejo lo que te reflejaba era la imagen de Rafael Moreno Valle, dice, no, yo, no. Y luego ella como que hacía un berrinche así, ¿cómo que tú, no? Y entonces le dicen, ay, ya, tú, mi amor, así, pero como dándole así el avión, como se dice coloquialmente, de decir, ay, sí, tú vas a ser la gobernadora, pero yo voy a ser el que gobierna. Y fíjate cómo a través de un cuento, o sea, claro, ¿no? Se utiliza para violentar a las mujeres. Y también ha habido otros spots donde se violentan a las mujeres, por ejemplo, un spot que precisamente se tenía en la elección de Coahuila de la gubernatura, donde se tenía dos mujeres en una cocina, que es un espacio propio de las mujeres, según la cultura machista, y entonces ahí llegaba una mujer y encontraba a otra mujer golpeada y le decía, es que tú ya deja de votar por esa opción política, libérate y vota por otra opción. Entonces, ese también lo bajamos del aire, porque decíamos, se está utilizando un problema real de las mujeres, que es la violencia doméstica, que es muy grave y que obviamente hay que atenderlo, pero se está utilizando no para buscar una solución, sino para buscar un partido, o sea, golpear un partido político, ¿no? Claro. Entonces, eso, o sea, sí es importante que las personas denuncien, ya sean ante el Instituto Electoral de Coahuila, si se trata de propaganda que está colocada en la calle o cualquier tipo de mensaje, y ante el INE sí se trata de promocionales en radio y televisión. Y también recalcar, Gaby, que no solamente estamos las autoridades electorales haciéndonos cargo de la propaganda electoral, sino también de lo que se está comentando en las redes sociales. Las redes sociales, desafortunadamente, muchas veces se utilizan para golpear a las mujeres, y ahí nos han dicho Twitter, Facebook, que lo importante es también que ellas denuncien y que denuncien esos comentarios para que la propia aplicación los pueda bajar, pero además también pueden acudir a nosotras como instituciones electoral a nivel local o nacional para que también se tome algún tipo de decisión en cuanto hay algún comentario que ofende a las mujeres, que tratan de denostarlas y obviamente afectar su participación política. Entonces es muy importante la denuncia y que se actúe oportunamente. Claro, ahora no podemos obviar que este es un tema que tiene sus raíces en lo cultural, en lo social. Entonces, las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer como parte de la ciudadanía, como su sociedad, para evitar o para frenar este tipo de violencia? Pues mira, yo creo que primero tomar conciencia que tanto hombres como mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades intelectuales, los mismos derechos, y entonces no vale más un hombre que una mujer. Todos exactamente valemos lo mismo. Tenemos también que entender que hay condiciones que a las mujeres nos ponen en una situación de desventaja, porque culturalmente así se ha hecho durante siglos, pero que tenemos que ir cambiando esa cuestión cultural.
y entender que las mujeres tenemos que participar, que somos más del 50% de la población y que obviamente estamos pues obviamente exigiendo que se respeten nuestros derechos. ¿Y qué podemos hacer como población? Bueno, si eres un hombre, pues trata de ser aliado de las mujeres, no trates, más bien, debes de tratarlas con respeto, sin violentarlas, omitiendo cualquier tipo de comentario sobre su aspecto físico, sobre su manera de comportarse, su manera de vestirse, sobre la manera en que las mujeres piensan. Y siempre un apoyo. Todo lo que tiene que ver también con el cuidado del hogar, de los enfermos, de los hijos, de los adultos mayores, no es una tarea exclusiva de las mujeres. Y eso también tiene que equitativamente. Y eso se llama las nuevas masculinidades, ¿no? Y les digo, y ver a los hombres también como unos aliados, porque también ellos forman parte de este fenómeno cultural, ¿no? O sea, muchos hombres no son así, machos, porque ellos quieran, sino porque es lo que ellos la manera en que se les educó, la manera en que crecieron. Entonces hay que hacer de construir, ¿no? Quitar todas esas enseñanzas e irnos hacia una construcción de una cultura más incluyente. Y de las mujeres, bueno, pues también estar conscientes de que tenemos derecho, que tenemos derechos a participar políticamente, que tenemos que denunciar, que tenemos también nosotros que cambiar nuestra manera de pensar y obviamente también fomentar esa participación política, porque también de nada sirve que la ley, la Constitución, los lineamientos que ustedes emiten sean para fomentar la participación política de las mujeres y que luego las mujeres cuando tienen esa oportunidad de participar pues no lo hagan, ¿no? Claro. O tengan algún tipo de miedo. Entonces tenemos que ir construyendo, yo siempre digo, Gaby, una nueva cultura donde seamos más incluyentes, donde haya un respeto, y esa es una misión que nos corresponde a todos. Todos somos agentes de cambio, todos podemos poner nuestro granito de arena para tener una sociedad donde realmente tanto hombres como mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas trans, personas con discapacidad, toda la sociedad en su conjunto podamos desarrollarnos de una mejor manera. Pero eso lo tenemos que hacer con conciencia. O sea, este no es un tema exclusivo de las mujeres. No. Hay que todas y todos abonar a la solución. Exactamente. Lo ideal es que las mujeres no tuviéramos que usar estas herramientas para hacernos notar y exigir solamente el respeto a nuestros derechos como mujeres, pero sobre todo, Gaby, como seres humanos. Claro, y hay que recordar pues que si queremos avanzar en una sociedad más democrática, tenemos que hacerlo en conjunto. No podremos lograr absolutamente nada si la mitad de la población está violentada, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Le agradecemos a la consejera electoral Adriana Favela Herrera su presencia. Interesantísimo el tema que tratamos el día de hoy. Y gracias a quienes nos hicieron el favor de escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de esta edición de La Urna. No nos queremos despedir sin agradecerle por su atención y le recordamos nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. Queremos saber y escuchar su opinión, su punto de vista. En Facebook nos puede encontrar usted como laurna.programa radiofónico del IEC. En Instagram nos puede usted encontrar como programa-radiofónico y en Twitter @laurna-IEC. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásela muy bien. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.